Entonces, ¿cómo te sientes ahora que has cumplido 90 años, mamá? Me siento muy bien, lo mismo que antes cuando tenía 60 o 70, con la misma fuerza Y con los mismos ánimos. y con los mismos ánimos y todo. Y cuando tú piensas así en los 90 años que han pasado, ¿qué crees tú que has aprendido? A no dejarme joder que los demás. ¿Y de qué te arrepientes? Y yo nunca me arrepiento de nada. Que trabajaban de mi tía de empleada, se llamaba Esteban. Entonces ella me dijo un día, niñita, ven acá, siéntate aquí. Tú tienes poderes que no te has descubierto. Tú eres capaz de hablar con personas ya que en espíritu. Entonces me decía, entonces cogió un papel y un lápiz y le puso 3 crucecitas en un extremo. Me dice, pon ahí la mano con el lápiz que ella solo se va. Entonces ella hacía unas preguntas y le contestaban ahí, le contestaban. Así fue como se inició después. Ella después no necesita el papel ni el lápiz. No, tú piensas, nunca procura rechazar a los espíritus que te digan algo desagradable o malo, siempre que sean buenos, sean cosas buenas. Y ya venían y ya yo no necesitaba, sino mentalmente hablaba con ellos. Porque no necesitaba, le pedía favores o hablaba sencillamente, hablaba con ellos. Así fui creciendo hasta la presente que todavía me puedo comunicar con ellos y hablar, y les pido o no les pido, me cumplen o no me cumplen. Depende. Así fue como se inició Tu experiencia. mi experiencia. Pero tú crees que hubo un momento, digamos, de acuerdo a la edad tuya, en que la experiencia era más fuerte. Claro que sí, porque estando ya en la juventud, ya le pedía cosas que estaba, por ejemplo, un trabajo, necesitaba ¿cómo es? Algún problema que tenía que me ayudara a solucionarlo y así. Y se solucionaban mis problemas. No solamente económicos, sino de otro tipo de problemas que a veces tienen, ¿no? Y hablaba, o sencillamente para una charla, hablaba para decirme, mira, yo tenía, por ejemplo, una amiga mía, tu amiga, está pasando esto y esto y esto y esto, la puedes ayudar sin que ella sepa, porque después dicen que eres tú. Sí, el problema de esas cosas, como la gente es ignorante, el respeto, no dicen, sino que termina uno siendo vos. Pero bueno, ya eso ha cambiado mucho, ya la gente no ve eso. Hoy en día ya hasta programas hay sobre personas que tienen esa capacidad. Bueno, ahora sí, pero en la época esa mía no. Claro. En la época esa mía siempre se transversaban las cosas. Entonces todo se tenía como escondido, como callado. Y bueno, mucha gente piensa que no es bueno establecer esa comunicación, que porque después eso puede hacerle daño a uno, que entonces que lo castiga Dios, que a ti los difuntos que te han dicho, es decir, ellos cómo están. Depende el tipo de espíritu para lo que tú lo utilices. Si tú
uno utiliza para hacerle daño a los demás, de todos modos el castigo. El que hace daño merece un castigo. Bueno, pero tú dices los espíritus y cómo uno los utiliza. ¿Uno los utiliza o ellos vienen por su propio...? No, pues uno los llama y uno les pide el favor, si ellos no creen inconveniente y lo pueden hacer, lo hacen, si no, dicen que no. Y los espíritus están divididos en categorías, ¿ok? Sí, ellos tienen, no sé, como diferentes planos. Depende de la categoría espiritual que tienen, la elevación espiritual que ellos tengan. Porque ellos tienen ciertas ocupaciones, Sí, ocupaciones, obligaciones, misiones por cumplir o... Por ejemplo, hay un desastre en la India, por ejemplo, ellos cooperan y ayudan. ¿Y ellos qué pueden hacer? Si hay un desastre en la India, Bien, pues si está un poco de gente enterrada en una tierra, ellos pueden, aun cuando tú no lo sientas, te pueden indicar dónde están las personas esas sepultadas, enterradas, que las puedes enterrar vivas o muertas. O pueden meterse en el agua y sacar a una persona que esté ahogando. pero bueno, entonces digamos que ellos pueden hacer esa... esto sería, la gente dice que uno tiene una intuición. ¿Una qué? Intuición, es decir, que a veces tú estás ante una situación y tú sientes o tú escuchas como una voz interna que te dice, haz esto, haz lo otro, lo que nosotros llamamos la intuición. ¿Tú crees que eso sería como la voz de los espíritus? Claro que sí, porque siempre hay espíritus que han sido en tu familia. Y pueda que viéndote en esa situación, como tú no tienes la capacidad para hablar con ellos, entonces ellos te dicen, esto es lo que tú oyes. Tú siempre oyes voces y no sabes ni por qué ni qué es lo que está pasando. Hay unos que salen corriendo y no escuchan, y otros que sí escuchan y atienden. Depende del temperamento o del nervio de la persona. ¿Y a ti nunca te dio miedo? A mí no. Nunca me he tenido miedo. Ahora, tú solamente que lo puedes escuchar o lo puedes ver o cómo se manifiestan ellos. Ellos se manifiestan hablándote, puede ser en el oído o puede ser presentándose. Que tú tienes capacidad para verlo, lo ves. O sea que hay distintas capacidades. O puede tener varias en una sola persona. Lo ve y habla con ella, así cuando tú estás sentado ahí, yo estoy sentada acá. Y puede venir otra persona y no ve, y puede creer que estoy hablando sola. Pero yo lo estoy viendo. Ese es el don de visión. Le dicen el tercer ojo. Por eso es que hay esa casa de espiritual y espiritista, y eso, por eso que yo nunca he visto bien en esa hora. Pero en esas asociaciones de espíritus, yo por ejemplo, yo no creo mucho. Yo creo que hay mucha gente que habla mucha paja y que cree que tienen y que fingen que tienen Se poder. aprovechan de la pero ignorancia de los demás. de la ignorancia de los demás, yo creo que eso no... Yo sí nunca me metí en esa Asociación. asociación. Y también he ayudado a personas sin que sepan que yo les he ayudado. Ahora, ¿tú crees que hay, bueno, tú dices que hay espíritus buenos y espíritus malos? Claro. Y hay Hay obviamente... espíritus burlones también. Ajá. Y hay espíritus más poderosos que otros. Claro, Y así espíritus que tienen más autoridad que otros. es. Y eso depende de qué. Eso depende de la elevación espiritual. No sé expresarte cómo puede ser la elevación espiritual. No, yo te entiendo. Es corroborado. De la evolución Eso espiritual. es como el que está en la universidad o está en el kinder, por ejemplo. Exactamente. La capacidad es que ellos tengan, porque o se han superado ya siempre espíritu, o en la tierra se superaron su espíritu, pero bien. Depende de los actos que uno comete en la tierra, así es.
va el espíritu superando. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros personalmente hemos tenido muchos problemas y muchas circunstancias y muchos fracasos. ¿Cómo se explica que si tú puedes comunicarte con los espíritus y ellos pueden ayudarte a saber, a predecir ciertas cosas, no te advirtieran en todos los casos, sino te dijeran, no hagas esto, no vayas por aquí? Porque ellos no tienen autoridad para interrumpirle a uno el curso de la vida. Hay cosas que uno tiene que pasar por ahí, por esos trances, y ellos no están autorizados para. A veces le dicen a uno, mira esto, en los que pueden le dicen, en los que no, no. Porque uno este es el purgatorio. Uno tiene que pasar por ciertas cosas en la vida. Y a eso está dispuesto uno. O sea, que cada individuo que llega, y esto es como un curso, pues. Eso es. Claro. Es decir, esto es como un curso y cada uno tiene sus lecciones particulares que le toca aprender. Eso. Así es. Y en el mundo espiritual, por ejemplo, tú puedes ver, A ver, ¿sí? sí, Claro que sí. puedes oírlos, puedes escribir lo que ellos te digan, Eso es. Y o ellos pueden escribir a través tuyo, que es escritura automática. a veces estoy dormida y hasta me despiertan para hablar. Y ellos tienen problemas, que ellos te hablen a ti de sus problemas. Bueno, a veces cuando cometen errores tienen, no digamos castigo, pero tienen cierta Penalización. eso es, o se demora más la superación. Porque ellos lo van superando hasta llegar a un término ya en que ellos no andan, Cerca de la tierra. ya ellos no tienen intervención con los terribles ni nada. Y tú, cuando tú dices que este es el purgatorio, entonces ellos ¿dónde están? Si nosotros estamos en el purgatorio, ¿ellos dónde están? Ellos están en las escalas hacia Dios, más cerca. Pero como uno puede hacerlo así, a ti te gustaría estar en una escala cerquita de Dios, pero no se puede. Ellos sí. Eso es como Son planos astrales. los planos astrales. Es una cosa muy bonita. Entonces es muy bonito la organización espiritual. Claro. Y uno tiene que agradecerle mucho a Dios por poder uno comunicarse con él. Y saber elegir, porque claro, hay unos que son tremendos. Y entonces, y hay personas que los utilizan para eso, pues yo no me gusta. Nunca me ha gustado utilizar uno de esos así para que molesta a los demás. Y ellos y ellos mueren, No, ellos llegan a su fin, al término ya cuando ya han superado las etapas estas que lleguen allá. es decir, los únicos que morimos somos nosotros. Nosotros ya ellos están muertos, ya. Que se muere la carne. La carne es la que se pudre, ¿no? Pero como hay gente que dice que la reencarnación, No, hay reencarnos, porque eso sí, la reencarnación existe. ¿y te parece que el mundo ha cambiado mucho? Bastante. Lo que falta. Y lo que falta. ¿Y qué querrías que no hubiera cambiado? La sinceridad en las personas. ¿Tú crees que antes las personas eran más sinceras? Más sinceras. Podía uno considerar amigos y ahora en día no. Difícil.
difícil conseguir una amiga. Fíjate, tengo una amiga que vino esta mañana a felicitarme. ¿Hace Bien, cuántos años que se conocen? La Chichilipón, Ajá. desde antes de nacer usted, imagínate, como 70 años de conocerlo. Ella se llama Elsa Nicola de Martínez. Ah, y le dicen Chichi. Eso no existe. ¿Y cómo era María González? ¿Cómo era qué? María González. ¿Cómo era qué físicamente? No, ¿cómo era ella? Pero físico. No, ¿cómo era ella como persona? Ay, yo confieso, una persona muy buena persona. Una mujer muy buena persona. Y porque a nosotros que Olga y yo, que como éramos huérfanos, y como mi papá, nos llevó donde una hermana de ella, perversa, malvada, infame, que se llamaba María, ¿De una hermana de quién? de él, Ah, porque ella estaba, mi mamá, empeñada. Entonces tenía unos cofres llenos de prenda, cuando ella murió quedaron unos cofres. Entonces mi tía María, la hermana de mi papá, estaba que le caía encima a los cofres. Entonces primero cogió y dijo que para que se fuera los varones, y los varones dijeron que ellos para allá no se iban. No se iban, entonces mi papá no pudo hacer nada, que ellos se quedaban con mi tía, se quedaban con mi tía, se quedaban con mi tía. Entonces inventó llevarnos a Olga y a mí. Claro, mi tía de todos modos no tenía la fuerza porque el padre era él. cuando tú dices mi tía era Octaviana Libre. Y era hermana de mi mamá. Pero ella no se atrevía a hacerle fuerza de que no, porque de todos modos él era el papá. Entonces nos llevó para allá de Embeleguero. Esta enseguida exigió los cofres de prenda de mi mamá. Mi tía se los entregó. Sin tocarlo. Carajo, yo no necesitaba esa vaina, voy al maestro y trabajar. Bueno. Y entonces nos ponía a dormir en el suelo. Ella era una bárbara, porque ella a los hijos les ponía el pie, un pie en el pescuezo y otro aquí debajo de la cadera, y con un juguete así eran unos castigados. Le daba vueltas. Entonces a nosotros nos tiraba ahí. A mí el piojo me comía. Entonces María González a veces me pungaba los piojos, que yo no tenía nada que ver con eso. Y mi tía Carmela también fue muy especial conmigo. Nos atendían, pero yo tenía 5 años y Olga 7. Y esta mujer nos trataba hasta que al fin ya cuando ya ella acabaría con las prendas, quién sabe con que ella estaba más aburrida, no sabía qué hacer, y nosotros llorábamos, nos queremos ir para donde mi tía, nos queremos ir para donde mi tía. Entonces ella le dijo a Olga, María, mi tía, si te dejas dar 25 lapos, las mando cuando el italiano. ¿Cómo se parece? Y le ha dado los 25 lapos en un solo sitio de la pierna aquí. El pellejo se le caía y todavía Olga tiene eso ahí así. Yo creo que es eso que tiene los problemas en la rodilla. Entonces, cuando ya le dio los 25 lapos, llamó, a no sé acuerdo los muchachos, se fue a Fernando, no sé qué, vengan a buscar a sus hermanas que ya no quieren estar aquí, que no sé qué, no sé cuánto.
le chorreaba sangre a uno. Por las prendas. ¿Ah? Por las Y prendas. se quedó con las prendas. María González, pero ¿para qué voy a decir eso? Sí, claro, que eso es lo que queremos que diga. Casada con un tío mío que tenía sus hijos, tuvo sus hijos, y por un accidente que tuvo ella de la esposa con uno de sus hijos, llegó un día de misa, ahí porque en la casa de los caballeros había un salón que era el salón de la verdad. Ahí nadie podía decir una mentira. Todo el mundo tenía que decir la verdad. Y estábamos, yo me acuerdo que yo peladita y estábamos reunidos. Pero ¿cómo es que María González estaba casada con un caballero? Sí, con Juan Caballero. Ajá. ¿Que Juan era qué? ¿Qué era Juan? Juan era un tipo político, el fue alcalde, fue de todo aquí en Cartagena. Una persona muy apreciada, muy prestante, como lo consideraban. Y tenía sus hijos. Tuvo 3 hijos, de los cuales uno se ahogó, que es donde dice en el cementerio de Robert, en el Mar Tucumbia, que tú recuerdas. Y uno de los hijos estaba casado con una cartagenera. A ella no sé qué le dijeron ese domingo. Alguna cosa que pasó entre ese matrimonio. Desagradable. Y ella llegó ahí, estábamos todos reunidos en el salón de la verdad. Ah, María, ¿qué tal? No, vengo de misa, vengo a curar, vengo no sé qué. Se subió y estaban los hijos todavía durmiendo. Y cogió ella, pa, y se metió un tiro. Se mató. Después hubo ciertos comentarios sobre que no le había gustado lo que había hecho la esposa del hijo. No sé cómo lo digo. Lo que había hecho la esposa del hijo. Se mató por lo que había hecho la esposa del hijo. Sí. Pero el asunto en el mar tu tumba y aquí Ese tu recuerdo. un hijo de ella, ellos cogieron una balsa y se fueron varios caballeros, varios primos y todo. Se fueron, pero se alejaron mucho En el mar. en el mar. Entonces en la balsa iban más adentro, y cogieron todo y se tiraron. Porque el mar se lo estaba Pero llevando. estaba ya entonces nadando, él era uno de los menores. Y entonces, otros de los que estaban en la orilla se tiraron y iban cogiendo. A él lo cogieron, entonces dicen, no, suelta a mí, coge a Rodrigo, que es menor, que era hermano. Es decir, ahí habían dos hermanos, Habían 2 hermanos. que era Rodrigo y el otro Y que era- Roberto. Entonces el que lo tenía él se ocupó y lo soltó y fue a buscar a Rodrigo. Ya después el que tenía a Roberto. y que tenía ya a Roberto en la mano. Como cuando quiso ir a buscar a Roberto, ya Roberto no lo encontraron. Dicen que se lo comió de una sabia, dicen no sé. Por eso no lo encontraron, lo buscaron por todo el mar y todo y nada. Entonces por eso es que dicen en el cementerio, Robert, en el mar tu tumba y aquí tu recuerdo. Y eso desencadenó entonces en... Se desencadenó también, también estaban unos guardias ahí. Y después peleaban los guardias con los caballeros, pelearon que porque los guardias no apoyaron, ¿entendés? Porque eso vivían cerquita de la casa y era una pelotera que tenían siempre los guardias con caballeros. Pero lo en el mar tu tumba y aquí tu recuerdo, después de que él murió, ¿qué fue lo que sucedió? Después, quedó Juan y Rodrigo, ellos vivieron, porque mi tío también se mató. Por eso, pero entonces, ¿cómo fue que eso sucedió? Tu tío, el papá de El Roberto. papá de Roberto, de Rodrigo y de Juan, esposo de María González. Así que los papás de ellos ambos se mataron. María González se mató y mi tío también se mató.
se metió, aquí dormía Rodrigo y aquí dormía Juancho, él se puso en la mitad. Se metió un tiro, esperaba la voz del tiro, despertaron y encontramos que el país se derrumbó. Aquel estuvo caballero, ¿cómo se le ocurre a ese tipo hacer esa vaina? Pero él se mató y María González se mató ¿con cuánto tiempo de diferencia?